No, están todos conectados. Bueno. Chicas, ¿se ve la pantalla completa? A ver, pone presentar. Sí, sí, sí. ¿Pasan las diapositivas? Sí, perfecto. Sí. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar un poquitito de lo que es la parte quirúrgica y el manejo de los pacientes con fisura nasoalveolo-palatina. El tema es largo, es tedioso, pero vamos a hacerlo lo más resumido posible y lo que sea más entendible sin llegar a la parte técnica muy específica, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que es una malformación embriológica, que tuvo varias teorías, ¿sí? Pero tenemos que entender que durante el desarrollo embriológico, ¿sí? El individuo ocurre varias sucesiones de procesos que tienen que fusionarse. Cuando estas fusiones de estos procesos embriológicos no son correctas, tenemos las diferentes penetrancias. La diferente penetrancia va a dar la gravedad de la fisura nasoalveolo-palatina, ¿sí? ¿Cuándo ocurre esto? Entre la cuarta y la octava semana. Nosotros a partir de la octava, novena semana, semana 10, un buen ecografista ya nos puede decir si este niño va a nacer fisurado o no. Ese es el problema que tenemos hoy en día. La mayoría de los centros ecográficos no saben diagnosticar esta patología. Y esta patología, si uno la diagnostica precozmente, no es que cambie el tratamiento, pero sí cambia la forma en la cual la familia recibe la noticia y cómo uno va preparando a esa familia para que no se lleve sorpresas en el momento de cuando nace el niño, que esperan un nene sano, con toda la cara formada, o con lo que le demostraron una ecografía 3D. Porque la ecografía 3D también puede fallar si no se hace bien. Entonces empiezan los dramas familiares. Las primeras teorías fueron en el 54, que era la penetrancia mesodérmica, ¿sí? Una falla en la migración celular, pero después, esto vamos a ir adelantando, habla sobre la proliferación de la cresta neural, ¿sí? Se va dando otra teoría. La última teoría habla también de la migración mesodérmica. Entonces, ¿en qué se llega a una conclusión? Que hay una alteración tanto en la migración ectodérmica como mesodérmica. No es solamente un solo sector. Recuerden que el ectodermo tiene el tejido neural, la epidermis, pelos, uñas, ¿sí? Y el mesodermo toda la parte muscular y tejido conectivo, que es todo lo que nosotros vamos a reparar tanto en la cirugía primaria como en la cirugía secundaria. Vuelvo atrás un segundo para que tenemos que entender que es un trabajo multidisciplinario. Esto no es el cirujano solo, soy Dios, opero el labio, quedó bien el labio, lo opero el paladar, ya está. Error. ¿Por qué? La mayoría de los nenes que tienen fisura nasoalveolo-palatina tienen un trastorno genético, una alteración genética. Hoy se sabe que la deleción 22q, ¿sí?, es la más común, es la más frecuente y la menos diagnosticada. ¿Por qué? Porque los médicos no lo saben. ¿Qué es la deleción 22q? Las malformaciones craneofaciales cardíacas. Paciente que tiene un trastorno craneofacial, pero a su vez asociado a vascular. ¿Y cuál es el vascular más común? Es las dos carótidas están medializadas en el paciente. ¿Es el Henry George? Exactamente. ¿Por qué tiene esa relevancia? Es decir, ¿qué me cambia a mí si las carótidas son externas o las tiene la línea media posterior? La cirugía. A ese paciente, mayoritariamente, es hay que operarlo de las amígdalas o algo, y vos cuando le pones el abreboca para operarlo, vos ves como late la retrofaringe, y ¿por qué late ahí atrás? Si a estos pacientes le hacemos una tomografía computada con contraste, vemos que las dos carótidas van por la cara posterior de la faringe, no van a los laterales del cuello. Eso que tenemos en cuenta. Entonces, el estudio genético, fundamental. Odontología, el nene cuando nace necesita de una placa al principio. ¿Por qué? Si tiene el paladar hundido, porque necesita hacer succión. Si vos tenés el paladar abierto, cuando querés hacer succión, el aire escapa por la nariz. Entonces, a esos pacientes les cuesta alimentarse. No crecen, bajo peso, no se operan y así vamos para adelante. Hay técnicas, según fonoaudiólogos experimentados, como es Cielo Dentel, que es la que tenemos nosotros acá, que trabaja haciendo algunos estudios en el hospital, que ella, no sé cómo hace, los nenes logran amamantar, logran tomar la teta, toman la mamadera sin placa. Tiene unas técnicas que usan las tetinas especiales, donde ocluye completamente y el paciente se alimenta sin placa. ¿Cuál es el problema de la placa? Yo la placa la uso como molde.
los procesos palatinos están abiertos y la placa que hace de obturatriz ayuda a un molde migratorio. Entonces se vio que la placa ayuda a la deglución, ayuda a que los procesos palatinos crezcan un poco más, pero tiene algo en contra. Si ustedes se tocan el paladar, tienen todas rugosidades blancosas. Paciente que usa una placa más de 3 meses seguidos, vos le tocas el paladar es liso. O sea, achicamos y aplanamos los tejidos palatinos. Entonces, para la cirugía, yo hice un tejido grueso, me queda un papelito. O sea, hacer la cirugía con un paciente que tiene constantemente la placa no es bueno. Yo que les recomiendo que 2 semanas antes de la cirugía del labio o del paladar, no usemos la placa. ¿Para qué? Para tener un buen tejido para hacer la cirugía. La parte de otorrino. ¿Por qué la parte de otorrino? Todos los pacientes fisurados que tengan el paladar posterior, ¿sí?, que la parte muscular, tienen alteraciones del funcionamiento de la trompa de gustar. ¿Por qué? Los 2 pilares, cuando abrimos la garganta, los 2 pilares, en el medio está la trompa de gustar. Cuando nosotros contraemos los músculos, los estafilinos, lo que hacemos es elevar el paladar. Al elevar se abre la trompa de Eustaquio, equilibramos presiones y liberamos secreciones. Estos nenes no tienen esa capacidad. Entonces, hasta que se operan del paladar, o bien, como corresponde, tienen otitis a repetición, dolor de oído, o no escuchan. Muchos tienen alteraciones del desarrollo auditivo, ¿sí? La parte de cirugía plástica, lo que lo vamos a ver, y la parte de servicio social, que es tan importante como todas. La mayoría de los pacientes fisurados, lamentablemente, están asociados a niveles económicos bajos. Hay excepciones, sí, pero el 90% son comunidades aisladas, donde hay bajos recursos, mala alimentación y muy asociados a los agroquímicos, ¿sí? Si vos me decís de la zona de todo esto del AMBA, donde tenemos un semillero de fisurados, Varela. La municipalidad de Varela es un gran semillero de pacientes fisurados. El 90% de los fisurados que operamos son todos de Florencio Varela. Varela o las quintas del peligro, lugar donde hay quintas, donde hay agroquímicos, ¿sí? En las clases sociales altas, ¿qué lo vemos relacionado a qué? Exceso de vitamina A. Se demostró que el exceso de vitamina A en el primer trimestre del embarazo aumenta el riesgo de tener fisurados. Entonces, chica joven que tiene acceso económico, estoy embarazada. ¿Qué le dice la amiga? Ponete crema para las estrías. Crema con vitamina A, crema con vitamina A. En el primer trimestre del embarazo está demostrado que aumenta el riesgo de tener fisura en un nene. Entonces, el exceso de vitamina A puede producir eso, ¿sí? Volvemos a la parte embriológica, lo que hablamos de la unión del mesodermo con el ectodermo y la fusión celular, ¿sí? Denis quedó pensando cuántos kilos de... ¿Cuánta crema me puse? La pucha. Se puso. Mientras no estés embarazada... Mientras no estés embarazada, no pasa nada. No comas carne de oso polar porque tiene exceso de vitamina A y es mortal. Es la única carne que no come el hombre. No, por las dudas, si te puede decir no me como cremas, ¿ves? Bien, estos son los procesos embriológicos que son los que se tienen que fusionar. Dependiendo de dónde se produzca la falla de la fusión, va a ser el tipo de fisura. Nosotros generalmente operamos acá las fisuras nasoalveolopalatinas, que son las mediales, pero después tenemos laterales. La lateral más común conocida es la sonrisa del guasón. No sé si una vez vieron a un paciente, yo después les voy a mostrar las fotos, pacientes que tienen una fisura lateral, con comisura todo, pero por ahí puede llegar hasta la mandíbula, completamente hasta la articulación, todo abierto. Puede ser que tengan abierto completamente el globo ocular. Hay una paciente que operamos acá, Anta Roma, que nació con un ojo que no tiene una fisura completamente, todo que sirve paranasal, hasta el cerebro, todo fisurado. Entonces, la que nosotros operamos acá es la más común. Hay un montón de fisuras, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 7, hay un montón. Donde se produzca la falla en la fusión, ¿dónde vamos a tener? Si tenemos una falla en la fusión entre el proceso maxilar, frontal y el mandibular, son las fisuras que nosotros conocemos. Ahora, los procesos frontales son 2. Si no se fusionan, tenemos las fisuras que van hacia arriba. Las que van a los procesos mandibulares también. Fisuras que van por debajo del mandíbula. Son menos comunes, pero hay que tener idea de que existen, ¿sí? Ahora, para que esto vean, nosotros cuando nos vamos formando de la panza, todos tenemos fisura biológica y después nos vamos cerrando. 8 semanas tenemos una fisura como si fuera un labio bilateral, completamente abierto. A las 9 semanas cerramos el paladar duro, a las 10 semanas ya tenemos el paladar blando posterior completamente cerrado. Entonces, donde se produzca la noxa o la falla, ¿en qué
parte de la semana donde vamos a tener qué tipo de fisura vamos a tener. ¿Sí? Si la NOx aparece entre la 9 y la semana 10, va a tener solamente paladar. Que no está pasando mucho ahora. Vemos nenes que tienen fisura de paladar, pero no tienen labio. El labio es normal y tiene paladar posterior. Estos son todos los procesos que tenemos y que pueden fallar en su fusión. Acuérdense que cuando estamos en la parte embriológica somos como si fuéramos un riñón doblado sobre sí mismo. Después nos empezamos a activar. Entonces, ahí hay que entender que cada uno de estos procesos se tiene que fusionar con el contralateral. Ahí son las fisuras mediales. Cuando son fisuras entre una superior y una inferior, son las fisuras laterales. ¿Sí? Malformaciones mayores. Son los defectos estructurales, ¿sí? Que alteran las funciones corporales y que pueden causar invalidez. Esto se ve entre el 2 y el 3%. Dependiendo de la penetrancia o las comorbilidades asociadas del paciente. Acuérdense lo que le dije. Paciente fisurado es una malformación genética. Hay que estudiar que tenga otra. La mayoría tienen todos una malformación asociada. O tienen sindactilias, polidactilias, papilomas preauriculares, microsomía facial, una mandíbula más. Siempre hay algo asociado. Es raro que no haya una asociación, una patología asociada que no esté. Y el 2 al 3% tienen malformaciones graves o alteraciones neurológicas graves. ¿Sí? Por ejemplo, luxación congénita de cadera, pie equino, comunicación en los cabellos ventriculares, y lo que hablábamos de los famosos pacientes cardiofaciales. Nosotros van a imaginar que hicimos malformación, es un cardiofacial. ¿Sí? Estamos en la estenosis pilórica y los cierres del tubo neural, son los más comunes de los pacientes. ¿Sí? Las malformaciones menores, factores morfológicos infrecuentes que no representan compromiso médico o riesgo de la vida, pero sí tienen compromiso cosmético importante. ¿Sí? Y estos son más del 15%. Todo recién nacido con 3 o más anomalías menores debe ser evaluado cuidadosamente en busca de malformaciones mayores. Si yo tengo un nene que nace con una fisura del labio, tiene un papiloma preauricular, tiene una sindactilia, una polidactilia, y ya tenemos 3 malformaciones menores. Hay que buscarle porque algo más hay. ¿Sí? Más del 40% de los pacientes tienen retardo mental idiopático. Y esto lo podemos ver, no tanto acá, pero en el hospital, la mayoría de los fisurados, vos los mirás, y ahora lo que estamos viendo es que la mayoría de los fisurados tienen trastornos neurológicos del tipo, como si fueran TEA, retraso motor, como si fueran autistas. Un espectro autista que antes era, es retardada, no. Hay un montón de pacientes hoy en día que vos los ves, son fisurados, operados, y no hablan, y no se relacionan, ¿eh? Nos mandamos al neurólogo y el neurólogo me dice, mirá, no, uno más, otro más, y cada vez más común. Es más común en la sociedad, y ahora también asociada a las malformaciones craneofaciales. ¿Sí? ¿Qué podemos encontrar de malformaciones? Patrones aberrantes del cuero cabelludo, occipucio aplanado, una tercera fontanela, en los ojos un epicanto, ectrópio, hipertelorismo es lo más común que vamos a ver. Algunos son leves y algunos son graves, muy graves el hipertelorismo. Laptosis palpebral uni o bilateral. Asociaciones con parálisis facial, congénita, millones, lo que se les ocurre. Al respecto de la nariz, narinas pequeñas. Paciente que viene con narina pequeña, pues esas micronarices, pues decís, ¿cómo respiras, nene? Que a veces queda como gracioso en un adulto, dice, che, tiene una nariz retilada chiquita, así pasen, si yo creo que le abrimos la boca, lo más probable es que tenga una fisura submucosa. O sea, el paladar está cerrado, pero el posicionamiento de los músculos no son los adecuados. ¿Y cuando nos damos cuenta de eso nosotros? En el hospital, cuando viene el nene fisurado, lo ves al papá, dice, papá, ¿te puedo abrir la boca? A ver, y vuelve el padre, una línea blanca al medio del paladar. El padre habla bien porque compensa. ¿Usted cuando era chico le costaba hablar? Sí, era gangoso. Entonces, no es solamente el fisurado el que tiene abierto el paladar o el labio. Hay un montón de otras cosas que nos pueden dar indicios de. Con respecto a las orejas, podemos tener falta de pliegue, que es la oreja desplegada o en asa, las microtias, que son esas orejas cucurucho, o que puede ser el tipo A, el 1 o el 2, que puede tener hasta una anotia, completamente un esbozo que es como si fuera un papiloma auricular. ¿Sí? Son las más comunes. A nivel de región oral tenemos la retrognatia, que es típica del piel roer,
Malformaciones, polluelos en la boca, en los labios, que es el Vanderbilt, que es común. Son pacientes que ustedes lo van a ver y tienen un orificio acá y otro orificio, como dos pocitos en el labio inferior. Vanderbilt. Entonces, en el hospital tenemos mamá con síndrome de Vanderbilt. Tuvo un nene fisurado, se separa, se casa con otro hombre, vuelve a tener un nene fisurado, Vanderbilt. 3 veces igual. 3 parejas diferentes, los 3 nenes con síndrome de Vanderbilt, los 3 fisurados. Entonces, a veces piensa uno, bueno, mamá fisurada, papá no fisurado, no pasa nada, tenemos muchas chances de que sí pase. ¿Sí? A nivel del cuello, fístulas branquiales, un montón, pero esto es para que tengan lo más común. Y otra cosa común es el frenillo corto. Muchas veces piensan que el nene habla mal porque tiene un frenillo corto y lo que tiene es una insuficiencia velofaríngea, que ahora vamos a hablar de eso para entender qué es la insuficiencia velofaríngea. Etiopatogenia. Las fisuras faciales son un claro ejemplo de heterogenicidad génica. El mismo defecto puede ser producido por diferentes causas, sean estas de origen genético, ambiental o mixta. Generalmente son mixtas, porque vos tenés que tener una predisposición. Cualquier mamá que fume embarazada no sale un nene con retraso madurativo. Hay mamás que han fumado durante el embarazo y los chicos han salido normales. Entonces tiene que haber una asociación de una anoxa con la parte genética. Y la parte multifactorial, que yo creo que es todo. Multifactorial es todo. Por cada caso de claro interés en identificar el trastorno de fondo causante del defecto, lo que permita la mayor decisión para el manejo quirúrgico, pronóstico de vida, función, evaluar de riesgos de recurrencia en la familia, que es lo que tenemos que nosotros identificar. Por ejemplo, esta mamá, síndrome de Vanderbilt, con 3 hijos de diferentes parejas, todos fisurados, esos chicos tienen una alta carga genética de malformación. Esos chicos lo más probable, en un 80% tienen la posibilidad de tener un hijo fisurado, o con una malformación diferente mayor y más grave. Todo esto lo pasamos porque, ¿dónde hay mayor cantidad de incidencia? ¿Sí? La mayor cantidad de incidencia de fisurados lo tienen los orientales. ¿Sí? Los orientales son los que más incidencia tienen de fisurados, ¿sí? Por lo cual son los que más han investigado, los que más saben de esto y los que son los pioneros, ¿sí? Ahora, donde se ve ahora, donde aumenta exponencialmente es en África. Porque tenemos carga genética alta, agroquímicos, pobreza, malnutrición. Es un lugar ideal. Y acá ustedes la incidencia. Acá la incidencia no, raza blanca, pero muy asociada, pero por el trabajo que tienen, que es la comunidad boliviana. Pero te preguntaba si hay un aumento. Tenemos aumentos, pero a nivel de paladar, no de labio. Vienen muchos nenes con fisura de paladar y no de labio. Bajó un montón la cantidad de labio y aumentó mucho el paladar. Ahora, vos me decís, ¿por qué pasa eso? Mejoraron la cantidad de diagnóstico. El labio es más fácil de ver fisurado en una ecografía que el paladar. Hoy en día es más abierto el tema del aborto. Antes no existía la ecografía. Vos tenías, te decía, estás embarazada. Bueno, nació, ya tengo nene. Hoy en día una mamá que tiene una malformación por punción de estudio diagnóstico por ecografía, la mayoría es aborto. ¿Sí? Hay empresas, por ejemplo, por la cual yo trabajo, es una fundación que es Smile Train, que no trabaja en Europa. En Europa no existen casi los pacientes fisurados. El aborto es legal hace un montón de años. Laura da Costa, que vive ahora en España, dice, acá no opero ningún fisurado. No hay fisurados. ¿Por qué? Detectan un nene con una malformación, el paciente deja ese paciente, se aborta. No tienen la expectativa de querer tenerlo. Nada, voy a tener un hijo fisurado, tomo la decisión de que esto no lo quiero seguir. Acá no existe eso. Allá es a clase nivel alto, no hay tanta pobreza como acá. Entonces, tengo la opción, elijo o no elijo, y el Estado se hace cargo. No elijo tener. Entonces, casi no hay fisurados. Los fisurados son todos grandes o grandes que migraron de otros países. Pero no hay casi fisurados. Por eso esta fundación no va a operar a Europa porque dice, no hay fisurados. No hay fisurados. Factores ambientales, como en todo. Alcohol, la estreptomicina, el ácido valproico, el tabaco, ferritoína, tetraciclina, talidomida, cumarín, sabemos un montón de cosas. Que si vos te pones a pensar, son todas las que producen todas malformaciones, las que producen exclusivamente.
En cambio, sí, la vitamina A se vio que está relacionada exclusivamente con la malformación craneofacial. ¿Sí? Ahora, vamos a hablar después de derecha, izquierda, si es completo, incompleto, pero lo más comunes son labios del lado izquierdo. El 63% tiene labio izquierdo. Es el más común. ¿Sí? Es más común el paladar abierto en donde en mujeres que en varones. Es raro que venga un nene que tenga solamente el paladar. La mayoría tienen paladar y labio. Las mujeres tienen más tendencia a tener eso. Es estadística. ¿Sí? Ahora, también tenemos pacientes muy relacionados como son los malformados. Síndrome de Pierre-Robin, el Apert, el síndrome de Apert, el Vanderbilt, Treacher-Collins, ¿sí? Secuencia Pierre-Robin, un Pató, un Edwards, un Down. El Pató, el Edwards son mucho más raros de ver. El Down, yo en 12 años nunca vi un niño con síndrome de Down que esté fisurado. A mí todavía no me toca ahora. Treacher-Collins, un montón, Pierre-Robin, un montón. Upper, un montón. Por suerte, cruzón, mucho menos. ¿Sí? Por suerte, porque la recuperación de un cruzón neurológicamente es casi inexistente. Esto me pasa por hacer la clase para la facultad y lo oigan así y después me pongo a hablar. Bien, con respecto a la anatomía, porque tenemos que entender esto. ¿En qué se divide lo que es paladar anterior? Nosotros decimos, tiene un paladar primario. ¿Qué significa paladar primario? Paladar primario significa eso, el labio, la boca y el orificio alveolar, la fosita alveolar incisiva, que se calca acá. De acá para acá es paladar primario, de acá para acá es paladar secundario. Todo el mundo piensa que el paladar primario es el paladar duro y que el paladar secundario es el paladar posterior. No. Tenemos pacientes que tienen el labio solo, cerrado, y tienen toda la encía abierta hasta el orificio alveolar. Eso es un paladar primario. Entonces, es raro el paladar primario solo de por sí. Generalmente es un paladar secundario, todo abierto completo. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que entender de esto? Hacemos la otra foto. Lo que tenemos que entender de esto es la importancia de esto, la arteria palatina. La arteria palatina viene de una fosita y es la que va a dar irrigación al paladar duro y al paladar blando. Cuando yo hago una cirugía, lo que tengo que sí o sí controlar siempre es no lastimar este orificio. Yo lastimo este orificio, esta arteria no va a irrigar a los músculos del paladar posterior, no voy a tener músculo. Se va a morir el paladar anterior, no voy a poder cerrar el paladar. Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, paladar primario, paladar secundario, ¿sí? Bien, esto es lo que hay que entender por qué el nene fisurado habla mal y por qué habla mal después de una cirugía. Normalmente, todos los músculos del paladar tienen que coincidir en una línea media. Al no tener una línea media, esos músculos se rotan hacia arriba. Entonces, existía una teoría antes de operemos al paciente, si tiene toda la fisura completa y es muy ancho, operemos el paladar posterior. Pongamos sus músculos en su lugar. ¿Cuál es el problema? Si yo tengo esto abierto así, y los músculos que están así, y yo no los cierro como corresponde, los músculos que tienen hacer esto. ¿Qué me hacían después? Un paladar posterior. Entonces, antes se operaba el paladar posterior pensando que eso iba a hacer que el paladar se empiece a juntar. No, si yo tengo esto así, y yo uno esto, y esto tira, esto lo que hace es me abre mucho más la fisura. Entonces, hoy en día es inconcebible que se opere un paladar solamente la parte posterior para después operar la anterior. O lo operamos todo junto o no lo operamos. Hay una frase de un cirujano del Garhan, dice, no hay paladar que no se pueda cerrar. Que después se abra postquirúrgico es otra cosa. Pero los tejidos se tienen que cerrar, como sea. Usamos tejidos locales, el paladar hay que cerrarlo. Eso de ser una parte, no. ¿Por qué? Cuando hacen una cirugía y hacen una cirugía mal, y estos músculos que tienen que estar acá así, están acá arriba, lo que hacen es acortar el velo del paladar, lo hacen un paladar cortito. Eso es lo que va a hacer que después el nene, cuando quiera hablar, el aire que tiene que salir por la boca, sale por la nariz. ¿Por qué? Porque el velo paladar no llega a contactar contra la adenoide, con las amígdalas y hacer cerrar el esfínter velofaríngeo. Entonces esos nenes, porque el aire se va por la nariz. Entonces, a mí no me sirve que vengan equipos quirúrgicos que hacen campañas, van al sur, operan rápido, porque después me van a dejar este paladar así. Lo que van a hacer es unir esto con el contralateral.
pero nunca soltaron los músculos y los rotaban. Entonces lo que hace esto con el tiempo me queda un paladar cortito. O alguien le decís, abrí la boca y vos ves que el paladar posterior es así. O sea, le ves toda la amígdala, la frente, y vos decís, ¿qué pasó acá? Mal operado. No cortaron los músculos, no iba a hacer, los músculos por tracción empiezan a retraer. ¿Sí? Con respecto a la cara, ¿qué es lo que tenemos que evaluar en la cara? Nosotros en la cara no solamente tenemos labios, tenemos músculos, nervios. Tenemos que reposicionar todos en su lugar sin producir un daño. Entonces, ¿de qué se compone un labio? Tenemos las crestas filtrales, el arco de Cupido, los bermellones, y el labio tiene una característica, que tiene esta línea que divide lo que es el labio seco del labio húmedo. ¿Dónde es más fácil de ver? La chica se pone ácido hialurónico y se pone en el exceso, el labio se vierte. Es esas famosas tetitas que se dan a los costados. Es el labio húmedo que se empieza a ver. Y ahora a ver como una línea. Entonces, el labio húmedo está al lado adentro, el labio seco tiene que estar al lado de afuera. ¿Sí? Bien. Todas estas porciones son las que yo tengo que restituir en una cirugía. Sí o sí. No hay forma que yo diga, cerré piel y no cerré músculo. ¿Qué pasa si yo opero un nene? Cierro la piel y no cierro el músculo. El músculo es el auricular de los labios. Cuando un nene nace con una fisura, los procesos palatinos y maxilares tienden a rotarse hacia afuera, por toda la compresión muscular que hay atrás. Yo tengo que reposicionar los músculos para hacer una cincha, algo que me lleve todo hacia atrás. ¿Qué es lo más fácil de ver? Paciente que no se operó en tiempo y forma por la edad, cuando vienen a operarse tienen principalmente los bilaterales, la premaxila, con los dos incisivos completamente rotados hacia arriba o hacia abajo. Porque no había nada que contuviera ese hueso para que creciera hacia atrás. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando nosotros tenemos un labio, tenemos, igual que un paladar, la mala inserción de los músculos. El auricular de los labios se empieza a insertar en la columela y se empieza a insertar en el ala nasal. Por eso es que el ala nasal desfisurada, además que no tiene músculo, no tiene hueso, siempre está cayendo. Porque tenemos el labio que está tirando hacia abajo y más que no tenemos algo que nos dé un piso. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos la cirugía, tenemos que soltar esto de acá. Tenemos que soltar esto para volver a cerrar esa cincha. Cuando es un bilateral es mucho más difícil, porque nos falta toda la porción media del músculo. Entonces es mucho más difícil. ¿Qué pasa con el bilateral? La columela, que es esto que tenemos acá, es cortita. Entonces son los nenes que salen de la cirugía y parecen Lord Voldemort. Vos lo ves, nariz mocha con dos orificios verticales. Vos decís, ay, ¿por qué lo operaron y lo dejaron así? Es que tiene que ser así, porque después con los tejidos, cuando empiezan a crecer y estirarse, el labio que queda vertical se empieza a aplanar. Después hay que hacer una cirugía para elongar esa columela y modificar la nariz. Si bien en la primera cirugía nosotros reposicionamos los cartílagos de la nariz y le damos una forma, no es una rinoplastia estética. Y tampoco funcional, cosa que tiene que ser siempre. Pacientes fisurados, la rinoplastia no es estética, tiene que ser funcional. No me sirve de nada una nariz retingada si el nene va a respirar toda la vida por la boca. Porque estos pacientes siempre tienen desviado el tabique, tienen todo el tabique que tiene que ser cartilaginoso, se empieza a osificar, tiene hipertrofia de los cornetes. Entonces, no me sirve de nada operar una nariz si no le hago la parte funcional. ¿Sí? Y esta es la disposición de las arterias. Entonces, yo tengo que tener en cuenta cuando hago la cirugía de no seccionar las arterias donde no corresponde, porque me quedo sin tejido. Una vez que yo lastimo un tejido, ese tejido no me sirve. Y no tengo otro tejido local. No hay otro músculo que yo pueda traer de otro lado para hacer de puente. Con respecto a los músculos del paladar. ¿Cuáles son? Son el periostafilino, que es el elevador del paladar, el constrictor del paladar, y después los dos más conocidos, que son el palato faringio, ¿sí? Y el palato gloso. ¿Cuáles son estos? El pilar anterior y el pilar posterior. Le abrimos grande la boca, el que está por delante de la amígdala, el que está por detrás de la amígdala. ¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado de ahí siempre? La trompa ductal. Siempre tener cuidado con la trompa ductal. Estos son los músculos que nosotros tenemos que reposicionar en la cirugía. Si nosotros no lo hacemos, ese nene, aunque esté operado del paladar, ese paladar no se mueve como corresponde, sino lo que hace es irse hacia adelante. O sea, peor que lo que tenía antes. ¿Sí? Ya cuando vos haces un diagnóstico de recién nacido, de una fisura completa,
¿Programás una reconstrucción en un tiempo o en varios tiempos? No, ahora vamos a hablar de cuáles son los tiempos para saber por qué se opera en esa edad, por qué no. ¿Sí? Estos son todos los- Estos, uno se imagina la garganta y nunca se imagina la parte 3D de una garganta, cómo funcionan los músculos. ¿Sí? Los músculos elevadores. Yo el paladar, mírenme un segundo, cuando yo tengo el paladar cuando yo trago o quiero hablar, el paladar se va hacia arriba y hacia atrás. En los fisurados el paladar se va hacia adelante y hacia abajo, se cae por la mala inserción. Por eso que el diseño que yo le pongo para entender de cómo funciona ese paladar. Yo lo que tengo que hacer es que cuando el paciente trague, esto se cierre con esto. Que esto se vaya para arriba. Entonces, el esfínter se cierra y se va para arriba. Todo el aire pasa por la boca. ¿Sí? Ahí se ve perfectamente cómo es la parte 3D de cómo está antes de la deglución y cuando uno deglute, que la lengua se va hacia atrás y todos los músculos se van para arriba, se cierra el paladar. ¿Sí? Después, si quieren, un día le decimos así o entender que de una charla de deglución, de una charla de deglución que uno entiende todos los pasos. Porque la deglución es trago inhalto. Tiene paso 1, el tiempo 1, el tiempo 2, que es constricción, la lengua se va hacia atrás. Hay muchos nenes, que puede pasar a ustedes que lo reciben en la guardia, no toman la teta, y hoy que están con la lengua afuera. Muchos de esos nenes lo que tienen es una falta de desarrollo de la actividad motora de la lengua y hacen edema de la retrolengua. Entonces te obstruyen. Vos le das con la cucharita, están todo el día con la lengua afuera, porque tienen edema de la retrolengua. Estamos hablando de que nacen hasta los primeros 6 meses. Cuando vos los reeducás, estimulás el paladar, la lengua, ese edema desaparece y ese nene empieza a comer y mete la lengua para adentro. Hay muchos nenes que nacen y están todo el día. ¿Por qué está así? Edema de la retrolengua y lleva todo hacia adentro. Bien, esto es lo que llamamos grado. Esto es para que entiendan la clasificación de las fisuras. Esto es derecho y esto es izquierdo. Hay alguien que se le ocurre decir, bueno, ¿cómo clasificamos la fisura? Pues tenemos el arco alveolar, pero para que hablemos todos el mismo idioma. Entonces, ¿alguien qué propuso? Que esto sea la parte del labio. ¿Sí? Está más fácil. Esto es la parte, las fosas nasales. ¿Sí? Tipo 1, fosa nasal. 2 es el labio fisurado. El labio fisurado, porque puede ser completo, todo el labio, una parte del labio, todo el labio. Ahora vamos a ver la penetrancia. Entonces, según este cuadro, yo puedo derivar un paciente diciendo tiene una fisura grado 2.3, tiene una fisura 4. Y a mi nivel mundial, yo lo digo acá, lo digo en China, lo digo en Japón, siempre la fisura 4 es esa. No tipo 4, es una fisura nasoleoplatina 4. ¿Sí? Esto es más algo técnico para nosotros, para cuando nos comunicamos entre los equipos. Entonces, por ejemplo, una fisura, esto es una fisura del labio unilateral derecha incompleta. ¿Se entiende? Es un paladar primario porque llega hasta el orificio alveolar, es primario, incompleto, porque no tiene todo abierto el labio. ¿Estamos? Este nene tiene un incompleto y un incompleto, bilateral. Esto es un completo, paladar top, y esto es un bilateral completo. Hay nenes que les puede llegar, que los pueden consultar ustedes en el consultorio, que por ahí tienen la nariz toda cerradita, el labio tiene una línea, ese le pegó en el poste en el ángulo, salió la pelota y no fue fisurado de casualidad. ¿Sí? Entonces, hay un montón de penetrancia. Según la penetrancia o en el momento del embarazo en el cual se produce la noxa, es lo que vamos a encontrar. ¿Sí? Paladar. Paladar posterior solamente abierto, paladar completo abierto, ¿sí? Y esto es lo que llamamos la submucosa. Hay muchos pacientes que son gangosos y ¿cuándo nos damos cuenta que es submucosa? La imagen típica y patognomónica es la úvula bífida. Abre la boca, dos úvulas, o separaditas. Si están separadas es patognomónico de una fisura submucosa. Ahora, puede ser que vos le haces abrir la boca y vos todo el paladar blanco y en el medio una línea rosadita. O al revés, todo el paladar rosado y una línea rosadita. Lo único que tienes que hacer es meter el dedo en la boca del nene con el paladar y tocas. No va a tener vómito ni nada porque está acostumbrado por la succión. Y vas a sentir el resalto. O decía, y el paladar no se mueve, hace esto. ¿Por qué? Porque los músculos están insertos así. Si bien está cerrada la mucosa del plano de la nariz y de la boca, los músculos no están así. Eso tiene indicación de cirugía.
Porque ese paciente, cuando vos le haces hablar, vos decís, pero tiene el paladar cerrado, pero los músculos no están en su lugar. Entonces, cuando el esfínter faríngeo se tiene que cerrar para hablar, no se termina cerrando, queda abierto. Entonces, Está cerrada la mucosa, está cerrada la mucosa, pero los músculos no. y el planovocio sí. Claro, el planovocio está. O puede pasar, que me ha pasado hace 2 semanas operando acá, era una submucosa, dijimos, bueno, el paladar, una submucosa, abrimos el paladar, cuando abrimos el paladar, y a ver, tengo una camarita, se la pongo en la nariz, la mucosa del paladar estaba cerrado, o sea, el paladar cerrado, pero toda una fisura, o sea, el hueso abierto, pero el paladar cerrado. Entonces, no es solamente está abierto o está cerrado, hay un montón de pacientes intermedios en el medio. Son los más difíciles de tratar, porque no es el típico paciente clásico, y es el difícil de diagnosticar. ¿Sí? Doble bola es un nene, con doble bola es un paladar, una fisura submucosa y hay que operar. ¿Sí? Lo ideal es que siempre cuando uno opera un paladar, ese nene no tenga una insuficiencia velofaringea por arriba de los 5 años. Porque arriba de los 5 años, reeducar el cerebro para que vuelva a utilizar los músculos como nosotros queremos que lo utilice, es casi imposible. Paciente que a partir de los 5 años empieza a hablar mal, tenés un 90% de que ese nene siga hablando mal. Compensación, ahora fonoaudiología, no va nunca a activar. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Reparar el defecto, tanto del labio, el paladar y la nariz. Lograr una buena habla y una buena audición. Una oclusión dental, que tenga todas las piezas dentarias, que tenga un buen desarrollo psicológico, una inserción educacional, fuera de los pacientes que tienen retraso madurativo, ¿sí? Minimizar las interrupciones del tratamiento, que es lo más común. Vos pensás, vos tenés un nene, vos tenés un hijo fisurado y vos sabés que hasta los 15 años, que es cuando hacemos la cirugía estética de la nariz, va a ir al fonoaudiólogo una vez por semana, al odontólogo, que el otorrino, que el cirujano plástico, que el estudio de audición. ¿Es una carga? Sí, es una carga muy grande. Por eso en Europa. Y promover el cuidado ético, que es lo peor que tenemos acá y donde más tenemos que trabajar todos. Tenemos objetivos quirúrgicos en el labio y en el paladar. En el labio es restaurar el contorno labial, la parte estética. Reparar la anatomía del músculo auricular, reparar el piso nasal. Yo cuando opero el labio, tengo que hacer un piso para la nariz. Si no pasan esos pacientes que tienen esa fístula, que ponen la lengua acá y sale la lengua por la fosa nasal. ¿Por qué? Sí, te cerraron el labio, te quedó el labio derechito hermoso. Pero si vos no le haces un piso a la nariz, queda una comunicación entre el piso y el labio. Eso es lo que pasa cuando vienen las campañas de cirugía. Agarran 20 residentes de cirugía plástica, vamos a operar al sur o al norte, que total esto quién lo va a... Operen, háganse la mano, operen. Y después caen al hospital o a la clínica acá cuando consiguen la obra social, son un desastre. Uno venía a pensar que iban a operar como una cuestión altruista. No, No, es hacerse la mano. ¿Por qué? Porque al que le pagan es el cirujano que sabe. El cirujano que sabe tiene una economía diferente, el cual dice, me llevo a todos los residentes del hospital. Nos pagan todo, vamos a operar. Les muestran una vez, pues fíjense en ustedes, estudien. Y es una cirugía, el fisurador, que no es para operar así porque sí. Lleva una curva de aprendizaje muy alta. No es que vos ves 2 veces y ya operás. Es alta. A mí hasta que me dejaron operar un labio completamente solo y un paladar solo pasaron 8 años. Y era Poli, dale. Laura, Luis, no, todavía te falta esto, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que vos hagas mal, no es que lo podés reparar. Lo tenés que reparar con otra cirugía y a veces no podés repararlo. Y le cagaste el hambre a un pibe. Queda gangoso de por vida. Y más que la mayoría de los pacientes, por ejemplo, en el hospital, vienen ahora y no vienen todos los meses. Vienen ahora, ejemplo, nos pasó, operamos un nene del labio hace 12 años, cuando yo recién empezaba, lo operé. Nunca más vino. Vino el año pasado, 12 años después. El paladar todavía, ¿qué pasó, mamá? Y no viene, no podía venir. En 12 años no puedo venir. ¿Dónde vive? En Berazategui. Señora, yo vivo en Berazategui, no estamos 80 kilómetros. En tren estamos media hora. O sea, ¿qué pasó? No, bueno, la pandemia. Los padres empiezan a escudarse. Que en la pandemia, que hay mucha gente. ¿Por qué? Porque lleva tiempo.
llevarlo acá, traerlo acá, llevarlo acá. Y la gente, cuando no tiene un poder económico alto, tiene que faltar a trabajar. Te descuentan, no, que sí, que no. Entonces, ¿qué hacen? Saquémosle el carnet de discapacidad al nene. Hoy en día yo en el hospital no le firmo a ningún nene fisurado un carnet de discapacidad, porque no es un discapacitado. Él tiene una malformación que se puede solucionar. Estigmatizarlo y decirle que es fisurado y es un incapacitado porque la madre quiere tener un retorno económico, no. Si yo lo opero y hacemos todo bien, su hijo no es un discapacitado. A mí me dijeron que me tienen que dar plata porque es discapacitado. Un nene que crece naciendo que la madre dice, sos discapacitado, sos discapacitado, sos discapacitado. El nene que va a decir, vos que sos habilitado. Aparte de la madre, no lo llevo, entonces tenemos ese problema. Con respecto al paladar, lo que tenemos que hacer nosotros es, la parte anterior es cerrar la parte ósea. ¿Qué nos va a permitir a nosotros? Terminar con la comunicación entre boca y nariz. Los gérmenes de la nariz no son los mismos gérmenes de la boca. La mucosa de la boca es lo mismo que la nariz. Entonces, todos los nenes, hasta que se operen, todos tienen mocos. ¿Por qué? Porque la saliva, la comida va a la nariz. Inflaman los cornetes, todos tienen mocos. Entonces, el que me diga, no, mi nene no tiene. Todos los nenes tienen mocos. ¿Cuál es el problema? Cuando los vamos a operar, si ese día tienen mocos, no lo comemos. Entonces, es algo que tienen, pero que yo no necesito para la cirugía. Todos los puntos que usamos nosotros de hilo de sutura en el paladar se tienen que reabsorber solos. Imagínate un nene de 1 año y medio, decir, abrí la boca, que te voy a meter 2 pinzas y una tijera entre la boca, es imposible. Si ese nene tiene moco, tiene tos, todos esos puntos que se tienen que disolver solos, se disuelven antes. Se tienen cayendo y aparecen, ¿qué cosa? Fístulas. Las fístulas son esas pequeñas comunicaciones que pueden ser chiquitas o graves. ¿Sí? Entonces, cosas que tenemos que lograr es cerrar todo el paladar y que ese paladar se mueva. Si el paladar posterior no se mueve, la cirugía no sirvió de nada. Porque lo que hice fue hacerle un techito. Nada más. Entre otros objetivos, ¿sí? Evaluación del tratamiento neonatal precoz, que es lo fundamental. Si yo le digo, mamá, mira, estás embarazada, encontramos una malformación, tiene el labio fisurado, va a tener que hacer esto, esto, esto. La mamá cuando recibe al bebé, que es el momento más importante de una mamá, no tengo hijos, pero me imagino que cuando vos sos papá y te dan tu chico, lo más importante es verlo. Y vos te llevas la sorpresa de, hiciste todos los estudios, todo y te dicen, no, tiene el paladar abierto, la nariz caída. Es un baldazo de agua que... Entonces, si vos de a poquito lo vas viendo y lo vas acompañando con terapia, es mucho más llevadero. Y el padre va entrando en conciencia. ¿Por qué? Porque hoy en día se mete en internet. Si tengo que hacer, es más, los padres te vienen, doctor, tiene 4 meses, si tiene que operar ahora, el paladar lo vamos a operar. Antes era, señora, ay, se puede esperar. Pasaba y pasaba. Hoy en día, el paciente dice, doctor, está. El otro día vino una paciente de Paraguay, sin DNI argentino, sin nada, el nene recién nacido. Tiene 3 meses, lo tienen que operar porque la ley dice que lo tienen que operar. Señora, a ver, el DNI, el nene, sí, nació en Paraguay. Hace 3 meses yo te digo para que lo operen, porque lo tienen que operar. La ley dice que lo tienen que operar. Llamamos a dirección, no tiene dinero argentino, lo tiene que operar igual. ¿Pero qué ley dice? Hay una ley, todo lo que es, cuando hacemos el escaneo de las malformaciones, ¿viste cuando nacen los nenes que le hacen el fake? Sí. Bueno, y después está la ley que asegura que el paciente fisurado, el que tiene pivote, el que tenga fibrosis clística, tenga tratamiento gratis y no importa de dónde venga. A mí me viene un chinito y me dice, acabo de llegar de China, tiene el labio fisurado, tiene que operar. Y tenés que darle el lugar a un paciente que por ahí vea que operar el paladar y estar en el paladar, pero el paciente tiene que operar. Así vienen al hospital. Hola, sí, vino recién, me vino a operar. O pagué a un cirujano particular, lo operó, quedó mal y ahora vengo que me lo van a dar gratis acá porque ya no tengo más plata. Hay muchas fundaciones dentro de la Ciudad de La Plata que tienen odontólogos acá, que operan y no saben lo que hacen. Después vienen al hospital. Y no tengo problema de decir quién es. El doctor Velázquez es uno, que es odontólogo. El doctor Silvestrini en Marela es otro. Operan cuando no tienen más plata los padres y le dicen, bueno, vaya al hospital. Pues notita, padre que no puede abonar la cirugía particular, ahí tiene una fundación. Tenés una fundación y le cobra a los pacientes. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? Y el tratamiento multidisciplinario. No me sirve de nada que yo operarle si después el paciente no fue a odontología, no va a fonoaudiología.
el creer que el fisurado es problema del cirujano para repararlo, no. Nosotros somos una cuarta parte de lo que necesita ese nene. Ese nene necesita mucho más del otorrino, el fonoaudiólogo, el asistente social, que de lo que me necesita a mí. Pues yo hago 3 intervenciones. Le operé el labio, le operé el paladar y después le operé la nariz. Ahora, el que le va a enseñar a hablar es la fonoaudióloga. La que le va a acomodar los dientes, le va a poner ortodoncia, va a ser la odontóloga y tiene mucho más tiempo. ¿Sí? ¿Qué vamos a protocolizar? Entonces, edad, prenatal, la ecografía. Yo sé que van a hacer un nene fisurado, lo tengo que mandar a la unidad de fisurados. ¿Sí? Yo ahora, a partir de ahora, aceptamos madres embarazadas si no nos dejaban anotar en el sistema. Tenía una mamá embarazada, ¿sí? Pero ¿tenés el nene? No, esto es un hospital infantil. Andá a ginecología del tal hospital. Entonces, pero yo no qué hago. Entonces ahora pueden anotarse en el hospital de niños las madres embarazadas para tener una charla con nosotros, con el fonoaudiólogo, ¿sí? Empezar a hablar cuando nace, lo primero que hay que hacer es asegurarse que ese nene se pueda alimentar. Hay nenes que no se pueden alimentar. Entonces, sí o sí, nacen a las pocas horas, máximo 8 o 9 horas, tiene que tener una placa de oclusión. En todos los hospitales se puede hacer, no es necesario que los deriven. Cualquier hospital, el odontólogo le pone una plaquita, se corta, es termomoldeable. No hay excusas para que digan, no, nació hace un mes, pero no consigo odontólogo. En todos los hospitales está protocolizado y se tiene que respetar. ¿Sí? Saber qué tipo de fisura tiene apenas nace, qué otras patologías asociadas tiene y a la parte social y económica. Nosotros nos pasa un montón que nace el nene, la madre, yo tengo que ir a trabajar en el campo. El pibe que nazca así, total va a trabajar en el campo. Porque todavía sigue el concepto de, total el nene va a trabajar conmigo acá, no va a salir de la quinta, yo no tengo idea de progresar a otra cosa. Lo paso. ¿Sí? ¿Cuándo operamos al bebé? A partir de los 4 meses. ¿Por qué a partir de los 4 meses? Lo operamos a partir de los 4 meses porque tiene que tener un peso por arriba de los 5 kilos, 5 kilos y medio. ¿Por qué? Porque es donde tenemos mayor concentración de hemoglobina. Yo para una buena cicatrización necesito oxígeno y proteínas. Por debajo de esos 4 meses, el paciente no es un paciente apto químicamente para bioquímicamente para una cirugía. Para una cirugía que no es una urgencia, como si nació un nene con una gastroquisis, la cosa. Pero esto es una cirugía programada. Dentro de la urgencia, es una cirugía programada. Cuando nosotros lo vamos a operar, todos los mayores de los nenes tienen placa. Una vez que salen de la cirugía del labio, ese paciente no puede volver a usar esa placa. ¿Por qué? Porque esa placa apoyaba sobre una encía que estaba abierta. Entonces, acá no, pero ha pasado muchas veces que la madre sale, pum, le ponen la placa de nuevo, empieza a hacer decúbito, se abre el labio. ¿Por qué? Porque la madre no cambió la placa. Pero también es responsabilidad nuestra decir, mamá, esa placa no, tienes que ir acá. A veces uno da por sentado cosas lógicas que son para nosotros lógicas, para los demás no. O sea, hay que asumir la responsabilidad de cada uno, ¿sí? A los 4 meses, las automisiones acústicas, detectar sorderas. Muchos pacientes que nosotros pensamos que tienen otitis a repetición, no pasa nada, es por la fisura, son sordos. A mí me ha pasado acá un nene, estamos en el consultorio, se me cayó el vaso, y pibe, yo te doy un vaso, acá saltamos todos. Mamá, ¿el nene escucha? Sí. Digo, ándate, lo hago vuelta, el nene me ha mirado a la madre, lo golpeo hacia atrás y mamá es sordo. ¿Cómo sabes que es sordo? Si yo te hago así, lo primero que va a hacer es así. Si yo golpeo la mesa, te vas a asustar. Y dice, sí, me di cuenta. Ahora que me lo dice, no, porque si me ve, me entiende. En los labios. ¿Sí? Bien. ¿Cuándo operamos el paladar? El paladar se opera al año y medio de vida. Antes, no. Antes había una corriente de cirujanos que decían, operemos todo el mismo día. Labio, paladar, todo. No tenés desarrollo de los procesos palatinos. Cuanto más chiquito el paladar, el proceso palatino también es chiquito. Si vos lo querés unir, no puedes morir. Entonces, el paladar se opera al año y medio. Cualquier lugar que te digan que lo operan antes está mal, es mala praxis y vas a llegar a un fracaso de la cirugía. Fracaso de una cirugía de un paladar es un nene que va a hablar mal. ¿Se entiende? Bien.
¿Cuándo hacemos otra cirugía nosotros? Tenemos que reposicionar. Si no tenemos una fisura de hueso, nos falta tejido. Nosotros con la ortopedia podemos hacer con los brackets que esos procesos se unan. Pero muchas veces la fisura es tan grande que nos falta hueso. Hay que hacer un injerto óseo. ¿De dónde sacamos huesos? Cresta ilíaca o podemos usar mentón si es que uno tiene un cortador de agua chorro. Los tiene de lacta. Nosotros no. Entonces usamos cresta ilíaca. ¿Para qué? Para terminar de cerrar eso y poder más adelante poner un perno con tornillo y hacer la parte estética. Además de que cerramos una fístula. Si yo te saco un diente acá adentro y vos haces así, te va a entrar aire, te va a costar comer, te va a costar succionar, te va a costar hablar. ¿Sí? Entonces, muchos pacientes no llegan al injerto óseo porque la madre dice, ya lo operaron el labio, el paladar, y todo, se van. Cuando vienen en todos los dientes torcidos, hay un espacio, y por arriba de los 9 años, el injerto óseo ya tiene menor eficiencia en que ese hueso se vuelva a reincorporar. Entonces, ¿qué se está haciendo a nivel mundial ahora? Es, el paciente nace, hasta que lo operamos del labio, se hace algo que se llama tratamiento NAM, que lo estamos haciendo nosotros. Es con la placa que obtura el paladar, remoldeamos la nariz, le damos sustento a la nariz. Ese sustento a la nariz hace que los tejidos se vayan acercando. Al acercarse, los procesos palatinos y los maxilares se acercan. Entonces puedo hacer una cirugía que se llama gingivoperiostioplastía. Es separar el periósteo, si este es el hueso y hueso, de un lado del otro y hago un librito. Uno de los periósteos. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Generando hueso nuevo. Entonces los pacientes se ha demostrado que no tienen que ponerse un injerto óseo. ¿Dónde se hace? Lo hacemos nosotros acá, en el Hospital de Niños. Los del Garham no lo están haciendo, pero por la mano. Dice, tenés que entrenarte en eso. Y se van a empezar a entrenar ahora. Pero es fundamental, porque lo que estás evitando una cirugía a los 7 años. Que es incómoda, porque tenemos que sacarle hueso de la cadera para ponértelo acá. Y termina. Rengo 15 días. ¿Le duele la boca a usted? ¿Cuándo hacemos la otra cirugía? A partir de los 15 años. ¿Por qué a partir de los 15 años? A partir de los 15 años la cara no crece. La nariz no crece. Tengo estabilizado todo lo que son los dientes. Tengo todo el paladar cerrado. De ahí puedo hacer una cirugía estética y funcional de la nariz. Imagínense una casa con un techo. Si yo tengo un techo, al fisurado le falta el piso, por lo cual está derrumbado. Si yo lo pego a la nariz, yo no tengo abajo nada, esto se va a terminar derrumbando. Si yo tengo un paciente que a los 15 años está en edad de operarse la nariz, pero todavía tiene un agujero en el paladar, yo no puedo operar la nariz si no resolví el paladar. Si yo muevo el paladar, estoy moviendo el piso de la casa. Si yo muevo el piso de la casa, el techo se mueve. Entonces estoy sometiendo a un paciente a una cirugía en la cual después voy a tener que volver a hacer otra cirugía. O sea que 4 meses, año y medio y 15. 4 meses labio. Al año y medio el paladar, a los 15 años operamos en lo que es la parte funcional y estética. Algo fuera de esos tiempos está mal. Sí, mal. Muy mal. Porque, a ver, no pasa nada. Si vos te pasás, no pasa nada. A ver, estoy diciendo, operamos la semana pasada un nene de 12 años con todo el paladar abierto. No, me costó un montón cerrarlo porque los tejidos están todos retraídos. Pero ese nene, yo lo veo el paladar, no va a tener más toda la comunicación. Perfecto. Pero enseñarle a un cerebro que ahora, durante 12 años, ahora tiene músculo, vos le hablas al nene, decís Coca-Cola. Y vos decís, pero habla igual, porque los músculos, el cerebro, no quiere usar eso, porque nunca los usó. Va a costar años, y lo más probable es que ese nene nunca hable bien. Lo que sí hicimos fue cerrar esa comunicación para que no tenga la sinusitis, no tenga el moco. Nos ha pasado de operar nenes de 3, 4 años con el labio abierto. Vienen ahora más, ¿cuántos años tiene? 3. ¿Y qué pasó? No pude. No pude, me dijeron, y esto lo he escuchado yo, he trabajado en tal lugar, el neonatólogo diciéndole a la madre, quédese tranquila, el paladar se cierra solo, señora, puede pasar del tiempo. Clínica de Solano y la familia, o sea, clínica del niño de la familia de Solano. Mirá, si yo el pediatra lo me di vuelta. Pero sí, ves chiquita, se va a cerrar. Yo ni siquiera hacía plástica en esa época. No, el concepto equivocado. Señora, vaya al hospital de niños, que ahí la van a... Entonces también pasa por la responsabilidad nuestra de saber o no saber la diferencia. ¿Sí?
Entonces, para que quede claro, 4 meses el labio, año y medio el paladar. A los 7, 8 años, si hay que poner el injerto óseo, y a los 15 la nariz. O sea, que mínimo 3, máximo 4. Máximo. ¿Sí? Entonces, un nene que nace, vos sabés que durante 15 años va a ser preso del sistema médico. A toda hora. ¿Se entendió? Estas son diferentes técnicas, por esto está dentro de la clase. Había técnicas al principio que era unir, no importa cómo quedara, una punto a punto y dejamos un moño ahí, total, lo que tenemos que hacer es cerrar el labio. ¿Sí? Después fueron modificándose las técnicas y empezó la geometría, se empezó a hablar de la parte estética, pero por unidades. Empezaron las medidas. Si esto está abierto de acá y de acá, empezamos a comparar, bueno, esto que tiene que estar acá, está acá. Empezamos a hacer conjeturas. Todas las cirugías de los labios se caracterizan por algo. Son todas cirugías de triángulos, colgajos triangulares de avance. ¿Por qué triangulares? En cirugía nunca puede haber, lo que es estética, no puede haber cicatrices rectas, completamente, de punta a punta recta. La cicatriz recta tiende a cortarse con cicatriz. Si yo a un nene lo opero, le dejo la cicatriz recta del labio con el tiempo. Es lo que pasa ahora, los adultos, pero no. Y vienen los adultos con el labio, ¿qué pasó? Porque era la cirugía donde no se pensaba que la cicatriz se retraía. Hoy en día usamos una técnica que es, esta que se usaba antes, que era el Tennyson Randall, que lo que hacía era, este triángulo no funcionaba, era muy chiquitito. Entonces se empezaba a retraer todos terminaban con el labio abierto. La técnica, después vino la técnica de Milán, que era peor, porque cruzaba todo el labio, o sea, la cicatriz, vos tenías el otra y la cicatriz terminaba de este lado. ¿Quién tiene esta cirugía hecha? El que hizo de Joaquín Phoenix, el que hizo el Guasón, el Joker, está operado del labio leporino. Usted lo ve en el Gladiador, y dice, ay, tiene una cicatriz. No, es la cicatriz que tiene porque es un fisurado, es un paciente fisurado. La última técnica que existe es esta, David Fisher. Es la técnica que usamos nosotros acá, habla de un labio corto o de un labio largo. Hay pacientes que la fisura, este tejido que nosotros tenemos, puede ser, la fisura de este tejido puede ser cortito o largo. Dependiendo de eso, yo varío la técnica para que el labio no me quede levantado así. Entonces, este triángulo que está acá, que es este, yo lo puedo modificar según la técnica que él propuso acá. Cuanto más el triángulo lo tengo abierto así, cuando lo abro así, cuando lo bajo, es más larga la cicatriz. Ese triángulo lo hacen ustedes. Lo hacemos nosotros. Al momento de la cirugía. Al momento de la cirugía. Todo esto que vos ves acá, para vos poder llegar, esto es lo que nosotros cuando estamos en la cirugía nos queda esto pintadito así, que es donde vamos a cortar. Todo esto nos sirve, esto no nos sirve. Esos tejidos se tiran, no sirve. ¿Qué es lo que pasa? Para yo marcar esto, tengo un compás y una regla milimétrica. Tengo que medir un lado, compararlo con el otro. Porque esto se encaje, A con A, B con B. Si A me quedo acá y este A lo tengo acá, no llega. Entonces, la parte donde más se tarda la cirugía de un labio es la marcación. El paciente ya está dormido y estamos 40 minutos con el fibroncito marcándole 1 milímetro. No, no 1 milímetro, era 1 milímetro y medio, borramos, volvemos. Donde yo hice 1 milímetro de más, 1 milímetro de menos, donde el labio después me queda. Así, 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 o la cicatriz así. Entonces, es la parte más importante del labio, tomarse el tiempo para hacer la marcación. Por ejemplo, este paciente se hizo esa técnica. Este es el triangulito que nosotros hablamos. ¿Sí? Si yo mido mal esto, esto no llega acá y esto no llega acá. Esto es un unilateral completo izquierdo. ¿Sí? Paciente, esta paciente tenía 2 años. Mirá la fisura completa. Fíjense, después les voy a traer más fotos. La arcada dentaria, como empieza a ser así y se va para arriba. O no es solamente el labio, todos los tejidos se van hacia arriba. Están rotados, entonces con ortopedia hay que bajarlo. Una cicatriz vertical y tiene el triángulo. Acá ya se fueron cayendo los puntos, pero acá se ve perfecto el triángulo. Si yo hago la cicatriz vertical, esto cuando cicatriza, se va todo para arriba. ¿Sí? Esto ya es más complicado, son los bilaterales. ¿Por qué? ¿Por qué me baso yo para cerrar un labio? El lado sano lo copio en el lado enfermo. Acá, los dos lados son enfermos. Entonces tengo que usar reparos anatómicos o buscar hacer que sean iguales. Marco 1 centímetro acá y marco 1 centímetro acá.
En este no es el problema. Porque a esto es simétrico, están los dos lados abiertos. Pero si me pasa, esto como la marcación, ¿no? Lo que les contaba. Quiero mostrarle algo. No lo tengo. Wow. ¿Qué pasa cuando el labio... tenemos acá una foto que teníamos expresa. ¿Qué pasa cuando el labio de un lado está enfermo y del otro lado está enfermo, pero de diferente? ¿Qué hacemos? Hay que buscar reparos fijos. La comisura y donde empieza el labio. De este lado y de este lado miren lo mismo. El ancho de la narina tiene que medir lo mismo en los dos. Entonces son los únicos reparos que yo tengo para poder empezar a hacer la cirugía. Entonces a veces no pasa por copiar, porque en esto que es completamente asimétrico, ¿de dónde copio? Buscamos el menos enfermo y lo dejamos del otro lado del enfermo igual. O sea, dejamos un incompleto a un lado, completo. Entonces pasa más por tomarse el tiempo de la marcación. Por ejemplo, diferentes penetrancias. Este nene es un fisurado bilateral, pero acá está cerrado. Y acá está cerrado. Este no. Está abierto ahí, está cerrado acá y acá no. ¿Se ven cómo la premaxila se empieza a ir hacia adelante? Si vos no reposicionás el músculo, eso sigue creciendo, se va hacia adelante. Y hay pacientes que vienen con la nariz completamente rotada y los dientes salen así derecho. Entonces esto es fundamental. Al principio, por esto le digo que parecen Lord Voldemort. Las dos los oficios para arriba. ¿Por qué? Porque lo que no tienen es esto, es columna. Después hay otras cirugías que hacen los bilaterales, que es elongar esto. Cortamos y lo llevamos más hacia arriba. Entonces ahí la nariz ya tiene como más tejido. Con respecto a las técnicas de paladar, ¿sí? Esto es lo de la... Hay técnicas donde yo puedo cerrar en forma paralela, es esto con esto, y ahí están los músculos, ¿sí? O puedo hacer una zeta, esto se llama la zetaplastia de Forlo. ¿Para qué se usa eso? Cuando yo ya sé que el paladar posterior, los músculos son cortitos, hago una zeta. En cirugía plástica, cualquier cicatriz que se retrae, lo uno que hace es hacer una zetaplastia. Cortás esa cicatriz y traes tejido de los costados. Entonces, hacer dos triángulos, tengo más tejido. En el paladar, bueno, es fácil, pero vos pensás que la mucosa del paladar es finita como un papel, como esto. El músculo, más o menos. Y lo de la nariz es igual. Eso separarlo uno del otro completamente para poder cruzarlos cada uno. Entonces, hay muchos cirujanos que hacen es punto colchonero, cerremos el paladar y después que la fonodeo la vea como hace DNA. ¿Sí? Esto es lo que yo les contaba. Cuando nosotros tenemos un paladar con una fisura, la incisión que nosotros hacemos para cerrarlo, ¿sí? Che, ¿cómo hace para cerrarlo? Todo lo que está punteado es por donde va el bisturí. Acuérdense que acá está la arteria. Si yo esto lo levanto como si fuera una tapa, que es lo que vemos acá, ahí está la arteria. Yo lo que tengo que asegurarme es de no romper esto. Si yo rompo esta arteria, el paladar se pone blanco inmediatamente, al otro día está negro. Hay que buscar un abogado, explicar a la mamá qué puede pasar, pero entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Esta línea que nos quedó acá, nosotros no es que cortamos el borde, tenemos que dejar como un bordecito, como un escaloncito. Porque esto lo tengo que revertir para acá. O sea, uso parte del paladar que está así para poder cerrar el plano de la nariz. Y arriba va el paladar. El paladar anterior, todo lo que es la parte ósea, se tiene que cerrar en dos planos. La mucosa de la nariz, el plano nasal, y el plano palatino. La parte de atrás tiene tres planos. La mucosa de la nariz, el plano nasal, los músculos y el plano de la mucosa oral. Si yo no logro cerrar en tres capas, lo más probable es que ese paladar se abra, aparezcan fisuras. ¿Por qué? Porque un músculo que tiene puntos y le cae moco, se va a abrir. ¿Sí? Otra cosa que hay que tener en cuenta es que toda cirugía del paladar tiene que ser libre de tensión. Nosotros cuando operamos el paladar a los nenes están con una abreboca, que se llama abreboca de Dickman. Si vos lo ves, parece un equipo de tortura, porque separa los cachetes y le separa la mandíbula. O sea, está completamente estirado todo. Si yo, cuando termino la cirugía, los tejidos están tensos, ese nene cuando se despierta, no la ve a la mamá ya, ¡ah! Sale todo. Todo tirado a la basura. Entonces,
Ninguna cirugía de paladar puede cerrar un paladar. Atención. ¿Dónde es el lugar más difícil de cerrar y el lugar donde más se producen las fístulas? En la unión del paladar duro con el paladar blando. ¿Por qué? Porque yo tenía 3 capas. Tenía el músculo, la mucosa. Ahí solamente va a haber una capa de mucosa, otra mucosa, y el músculo es finito. ¿Por qué? Porque los músculos que estaban así, ahora están así. O sea, acá me falta músculo. Y es el lugar donde más, imagínense un triángulo. Para está abierto así, vos lo cerrás. Donde más cuesta cerrar es el medio, porque debe tener el vértice. Y es donde justo está la arteria. Entonces yo no puedo mover todo esto si esto tiene una arteria. Lo puedo mover acá, pero hasta un lugar donde llega la arteria. Hay cirugías donde lo hemos hecho, lo que hacemos es, con un escoplo, fracturamos el paladar acá, entonces podemos desplazar la arteria. ¿Cuál es el riesgo de eso? Lastimamos la arteria o se corta la arteria lo primero que hace es se retrae. Eso viene rama de la carotidia. Empieza a sangrar, y vos no puedes parar porque la arteria la tenés adentro del cráneo. O sea, Encomendate a Jesús, Dios, Jehová y que vos quieras. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Pero cuando decían de lo de disminuir la tensión, que Incisiones de descarga. Ahora te voy a mostrar. Si yo tengo el paladar acá, Yo con lupa, pero, yo no uso lupa. ¿usa lupa? No, uso anteojo común porque ya tengo presbicia. Pero al principio operaba con lupa. Hay cirugías que me gustan con lupa. Los chinos y los japoneses usan microscopio, el mismo que usa neuro. Pero ¿qué pasa? Si yo estoy operando, siento a alguien que me ayude. El microscopio, yo cuando operás con microscopio, vos no podés mover. Vos estás así, pues si vos estás mirando, pasame la pinza, volvés a mirar, a los 2 minutos te pegaste una mareada. Una vez que empezás a mirar con microscopio, no puedes sacar la cara del microscopio. Entonces, todo el personal que está alrededor tuyo tiene que estar atento a lo que a lo que. No es que, che, pasame. Porque para que la instrumentadora se fue. Muy bien. ¿Qué es lo que hacemos? Incisiones de descarga. Fíjate acá que hay una incisión. Este espacio se llama espacio de Erb. Es donde los músculos se insertan y la mucosa también. Pero yo la mucosa la puedo abrir. Si yo libero la mucosa, los tejidos se empiezan a relajar. ¿Cuál es el problema del espacio de Erb? Ahí abajo va a estar la carótida y la yugular. Entonces, el nacimiento. Entonces hay que tener cuidado de hacerlo despacio. No, total, porque en total no hay nada al principio. Vos te fuiste 1 milímetro abajo y le rompiste la carótida y la yugular y el nene se muere inmediatamente. Vos no tenés forma de controlar un sangrado. Vos para poder controlar un sangrado, si este es el vaso sanguíneo y se te rompe acá, vos tenés que comprimir acá arriba, comprimir acá abajo. La gente vos estás operando desde arriba con un agujerito así y lo rompes. ¿Qué le decís al que está al lado? Apretarle de acá el cuello, en la parte de arriba. Entonces, hay que tener. Todo el mundo piensa que es una cirugía de paladar. Tiene mucho más riesgos de lo que uno piensa. ¿Sí? Esta cirugía, que es la de Bomer, nosotros cuando tenemos una fisura, todos saben cuál es el hueso del Bomer, da la línea media. Cuando la fisura es muy ancha, generalmente los bilaterales, como este, yo puedo cerrar, pero ¿qué pasa? Puedo usar el Bomer. El Bomer tiene mucosa. El Bomer puede estar muy pegado al paladar o muy arriba. Si está muy cefálico no me sirve, pero muchos lo tienen descendido. Entonces lo uso como mucosa. Lo hago como un libro así. Entonces ya tengo la primera capa para poder cerrar el plano del análisis. Y después pongo el paladar abajo. ¿Se entiende? También, no es para cualquiera, tienes que haber hecho un montón porque el Bomer, igual que los cornetes, sangran y sangran mucho. Todo lo que está en la nariz sangra. ¿Por qué? Porque tiene que tener mucha vascularización para darle humedad y calor al aire que respiramos. ¿Cuál es la función del cornete? Humedecer el aire y darle calor. Si nosotros no tuviéramos los cornetes, como respirar en pleno invierno por la boca. Entra el aire frío, te lastima la garganta y te seca. Cuando respiras en la nariz no te pasa. Porque están los cornetes. Cirugía de paladar, para que vean fotos. Este es el abreboca. Imagínense, tiene una pala que abre la boca y baja la lengua. Algo que abre arriba y abre las mejillas. O sea, es como que el pie lo estamos abriendo en 40 millones de pedazos. Yo creo que si los papás vean cómo es la cirugía del paladar, te dirán, no, gracias, doctor, no le pongan eso a mí. Parece un coso de tortura. Para que vean algo. Este paciente que ustedes ven acá,
¿Sí? Es todo el mismo paciente, ¿eh? Tenía una fisura. ¿Qué hicieron? Separaron la mucosa de la nariz, o sea, el plano oral, ¿sí? Buscaron el músculo y lo cerraron. ¿Qué es lo primero que hicieron? Cerraron el plano de la mucosa de la nariz, lo que queda en contacto con la nariz. Fueron y buscaron los músculos. Cerraron los músculos. ¿Qué hacemos después? Cerramos toda la mucosa oral. Si esto queda tensión, yo puedo cortar acá, que esto es el espacio de error. Yo corto acá, y todo esto se relaja y va todo tranquilo. Como es mucosa, la mucosa se regenera en 15 días, la mucosa se forma. O sea, vos le dejás el músculo expuesto, epiteliza y cicatriza todo. Entonces, no hay que tener el miedo de dejar mucosa abierta o algo abierto en el paladar porque no pasa nada. ¿Sí? Lo mismo. Otro tipo de fisura, fíjense que acá está mucho más junto que el otro. ¿Sí? Lo mismo. Y se cruzan los dos colgajos palatinos. ¿Sí? Por eso que acá está la arteria de esto. Yo lo que hago hoy en día con las cirugías, yo les abro todo el paladar y busco la arteria y la dejo colgando en la arteria. ¿Aumentás el riesgo de lesionar el paladar? Sí. Pero vos sabés que el paladar queda libre de tensión. Pero muchas veces era en ahí, en el medio, que es la encrucijada acá. Y vos te fijas, este punto está como medio haciendo como fuerza. Paladar que hace fuerza, se empieza a desgarrar. Moco, comida, el nene que juega con la lengua. ¿Qué es lo que pasa? El nene tenía todo abierto. ¿Qué hace el nene cuando vuelve a cerrar el paladar? Lo primero que hace es se toca, juega. ¿Qué pasa cuando vos tenés una llaguita en el paladar? Somos masoquistas, ¿qué hacemos? Estamos jugando, a ver, tenés una papilitis, ¿qué haces con la papilitis? Imagínate un nene que le cerraste el paladar y tiene todo abierto. Entonces, es fundamental él, mamá, reitaló al nene, ay, pero mamá, si no, vamos a ver. Este paciente, okay, me da gusto eso. Este paciente lo que tiene, está operado ya en el paladar. Lo que tiene es una insuficiencia velofaringeal. Ven que el paladar es cortito, tiene una úvula, pero si vos te pones a pensar, esto que está acá, ¿qué es? Es la segunda úvula. Tiene la úvula bífida. ¿Sí? ¿Qué es lo que hicieron? Abrieron el paladar, cerraron los músculos, volvieron a cerrar el paladar. ¿Sí? Entonces, propuesta, como decimos siempre. Recién, lo ideal es el prenatal. Saben que van a hacer un nene fisurado, manden la unidad de fisurado. Y nosotros nos vamos a encargar de mandar a la psicóloga, hacer los estudios. Recién nacido, asegurarnos que ese nene se pueda alimentar, ver las condiciones neurológicas, las condiciones sociales. ¿Están capacitados para poder afrontar todo lo que viene? ¿Necesitan ayuda o no? Lo mandamos al odontólogo, le pone la plaquita y lo que se llama terapia NAM, que es la terapia pre-ortopédica, o sea, ortopédica preoperatoria. Para que la nene quede derechita y a sacar juicios. Lo operamos el labio a los 4 meses, al año y medio lo operamos en el paladar, a los 15 años hacemos la rinoplastia. ¿Se entendió? Eso es lo que quiero que les quede. ¿Sí? Todo lo que sea ortodoncia, de odontología, nos va a acompañar desde que el nene nace hasta toda la vida. Porque los nenes fisurados tienen tendencia a tener caries, tener piezas supernumerarias. Hay nenes que tienen dientes que parecen tiburones. Vos decís, ¿por qué tiene 3 incisivos, 4 incisivos? Y se le cae, y no se sabe por qué, tiene mayor tendencia a tener más piezas dentarias de lo normal. ¿Qué nos puede pasar a nosotros? El nene es perfecto, le operamos el paladar, tiene 5 años, habla perfecto, y la madre le vi algo blanco en el paladar. Y vos ves que empieza a salir una pieza dentaria en el medio del paladar. Y vos ya ahí agarraste y decís, ¿qué pasa? Yo saco la pieza dentaria. No hay problema, acá arriba hay hueso. Porque si no, ¿de dónde viene el hueso? Pero si yo cuando saco el hueso, saco el diente y ese hueso era muy finito, me quedó una fija. Y es volver a empezar todo de vuelta. Hay alveolo ahí que ¿Sí? Yo después les voy a mandar fotos porque decís, un diente en el medio de la fisura, o sea, 8 años, el nene perfecto, pero usted tiene algo blanco. Lo tocas con la pincita, haces tic, tic, tic. Bueno, hablamos con la odontóloga. Muchas veces ese diente se puede traer con ortopedia hacia adelante. Se pone banda elástica. Pero ¿cuál es el problema? Mientras vos vas arrastrando el diente, vas arrastrando tejido óseo. Por una cirugía, o sea, por una secuela de una cirugía de paladar.
puede ir a un caos. Entonces hay que tener cuidado. Como conclusión, la complejidad de la patología, los efectos anatomopatológicos, psicosociales sobre el individuo y su entorno familiar desencadenan la imprescindible utilización de todos los conocimientos, todos los recursos, todo lo que nosotros podamos aportar para mejorar y reintroducir el paciente a esta sociedad es lo más importante que podemos hacer. Y siempre interdisciplinario, no es yo soy el cirujano, yo opero y yo soy el más importante. Si yo no lo mando al odontólogo, si el odontólogo no le puso la placa, si el otorrino no hizo esto, ¿no? Mi trabajo no sirve de nada. Yo lo opero al paladar y el nene no va a fonoaudiología, la fonoaudióloga no le enseñó a hablar, ¿para qué lo operé? Para decir yo cierro paladares. La cirugía es un éxito. Entonces, no pasa tanto, yo siempre le explico a los papás, no pasa tanto por la cirugía, sino por lo que hacemos después de la cirugía. Si yo lo opero y después no tiene los cuidados, acá nos pasó un día, lo operamos y ese mismo día a la noche, porque estaba de guardia, ese mismo día a la noche la madre le dio un yogur. Señora, ¿por qué? Porque lloraba. Ay, no. Pero señora, tuvo 4 charlas conmigo, hablamos de esto, que yo le dije, bueno, yo me hago responsable. ¿Qué le pasa? Sí, pero los lácteos, ¿cuál es el problema del lácteo? El lácteo aumenta la disolución de los hilos que están en la boca. Si se caen antes de tiempo, se abre. ¿Qué pasó a los 15 días? Apareció una fístula. Y la madre, yo sabía que iba a pasar esto. Yo también, señora. Yo se lo explicaba. Y ahora hay que esperar un año, que cicatricen todos los tejidos. Es un año que el nene va a hablar mal, que iba a hablar bien, pero ahora va a hablar. Vamos a tener que fomentar la praxis para los padres también. Es que, si vos te pones a pensar en las malformaciones y en niños, la mayoría de las cosas es porque hay una falta de información, una mala praxis del padre. ¿Es una patología agotadora para los padres? Sí. Va al fonoaudiólogo, vuelve todos los días al fonoaudiólogo, que al odontólogo, que es fisura. Durante 15 años. Es agotador. Eso se entiende. Está diciendo que no le dé yogur. ¿Vale? ¿Cuántas veces han operado pacientes acá? Toda la noche el niño de 1 año y medio, toda la ponemos de guardia, la enfermera, todo, la madre llora porque tiene hambre. Señora, no puede comer porque... Las otras se bancaron. O hay pacientes que también pasan por el contexto familiar. El otro día internamos acá un nene postoperatorio porque el nene de 4 años no quiere tomarle el jarabe. O sea, tuvimos que operar o internar a un nene porque la madre no le quería tener cosas al antibiótico. Y ya estuvo acá internado hasta el lunes. Lo operé yo. Tuvo una semana sin antibiótico. Y dice la mamá, no quiere comer, no quiere. Lo internó Valeriento. Me llama, estoy internado un paciente tuyo. ¿Qué pasó? No quiere comer el nene. La madre porque no quiere agua, porque quiere gaseosa. Señora, gaseosa no puede comer. Porque la gaseosa genera presión, abre el paladar. Bueno, internenlo entonces. Y le lo tuvo que internar. Porque no comía, no le daban la medicación. Y lo ideal es disminuir al máximo los daños que hagamos con el tratamiento nosotros y reintegrar a ese paciente lo más rápido a la sociedad. Principalmente al colegio. La mayoría de los fisurados, los padres no lo mandan al colegio. Porque le hacen bullying, porque hablan mal, porque esto, que lo otro. Entonces hay una falla nuestra y una falla del entorno. ¿No? Muchas gracias. Sé que es largo, es aburrido. A mí yo puedo estar todo el día hablando. Lo digo pues. Yo te puedo quedar todo el día, no tengo problema. Pero bueno, cuando quieran hablar de otro tema de plástica infantil, más formaciones o algo, yo no tengo problema. Además, las clases se las dejo acá para que las tengan acá. Sí, ya quedó bien. No, de nada. Excelente. Gracias. No, por favor. Escúchame, ¿vos no ibas al hospital de Berazategui a rotar? ¿Vos no ibas al hospital de Berazategui en una época? No. No, nada, Pues tenés que estar conocido de un chico que iba a rotar a Berazategui.